Última hora. Un general ruso aparece muerto en Moscú. No es un caso aislado y el silencio en el Kremlin empieza a hacer mucho ruido. Esta vez la noticia llega desde el corazón de Rusia, en Moscú. Un hombre clave en la estructura militar soviética primero y rusa después ha sido encontrado sin vida en su propio apartamento. Vuelven los cuentos de la cripta. Se trata de Stanislav Petrov, coronel general retirado. No era un militar cualquiera, fue el último comandante de las tropas de defensa química de la Unión Soviética y el primer jefe de las fuerzas de defensa radiológica, química y biológica de Rusia. Un perfil extremadamente sensible. Según los primeros informes difundidos por medios estatales rusos, su cuerpo fue hallado por familiares a primera hora de la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, en su vivienda, sin signos claros, al menos públicamente, de intervención externa. La versión preliminar, él mismo se quitó de en medio, un arma encontrada junto al cuerpo. Y aquí es donde empieza la historia de la verdad, porque esto no ocurre en el vacío, ocurre en medio de una guerra y dentro de un patrón que cada vez resulta mucho más difícil de ignorar. Desde que comenzó la invasión de Ucrania en el 2022, Rusia ha visto caer de forma repentina, en muchos casos poco clara, a varios altos mandos militares, oligarcas, figuras estratégicas y perfiles vinculados a sectores muy sensibles dentro del Kremlin. Algunos en el frente, otros lejos del campo de batalla. Y ahora un general vinculado a las capacidades químicas y biológicas del país aparece muerto en Moscú. Vamos a poner contexto. Stanislav Petrov no solo dirigió estas tropas hasta el 2001, después de su retiro siguió dentro del ecosistema militar. Investigador principal en el llamado 27 Centro Científico, un organismo que no es menor. De hecho, este centro está bajo sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Ucrania. ¿El motivo? Su presunta implicación en el desarrollo y posible uso de armas químicas dentro del aparato militar ruso. No estamos hablando de un jubilado sin relevancia, estamos hablando de alguien con conocimientos profundos de programas extremadamente sensibles y ahora aparece muerto. Oficialmente, él mismo se quitó de en medio. Pero en este tipo de contextos, esa palabra nunca cierra de todo la historia, porque hay muchas preguntas. ¿Qué sabía realmente? ¿Tenía acceso a información actual o solo histórica? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué otro alto perfil militar más cae en circunstancias poco claras? Aquí es donde entra el elemento que añade aún más tensión a todo esto, el silencio. El silencio de Vladimir Putin. Desde el inicio de la guerra, cada vez que se produce una muerte relevante dentro del aparato militar o estratégico ruso, la reacción oficial ha sido mínima o directamente inexistente, sin explicaciones detalladas, sin comparecencias, sin narrativa clara, y eso en un sistema altamente controlado como el ruso no es casual. Ese silencio deja espacio a múltiples interpretaciones, una de ellas descontrol interno, otra purgas discretas dentro del sistema y una más inquietante, miedo a mostrar debilidad. Porque cuando empiezan a caer figuras de alto nivel y no solo en combate, el mensaje hacia dentro del propio sistema puede ser peligroso. Inestabilidad, desconfianza y sobre todo incertidumbre. Y aquí viene el giro importante, porque no es solo quien ha muerto, sino lo que representaba. Las tropas de defensa radiológicas, químicas y biológicas son uno de los pilares más delicados de cualquier ejército moderno, no solo por su función defensiva, sino por su potencial ofensivo. El hecho de que una figura histórica de ese ámbito aparezca muerta en este momento concreto de la guerra añade una capa de inquietud internacional. No por lo que ha pasado, sino lo que podría estar pasando por detrás. ¿Estamos ante un caso personal aislado o forma parte de algo más amplio dentro de la estructura militar rusa? Porque si algo ha demostrado esta guerra es que las grietas internas, cuando aparecen, rara vez se anuncian de forma oficial. Se filtran, se intuyen y a veces se descubren demasiado tarde. Mientras tanto, la versión oficial se mantiene: suicidio. Sin más detalles, sin investigación pública visible, sin contexto añadido. Y con eso el caso se cierra, al menos sobre el papel.
pero en la práctica lo que hace es abrir otro frente, uno que no está en Ucrania, sino dentro del propio sistema ruso. Un frente silencioso, difuso, pero cada vez más difícil de ignorar. Porque cuando los nombres empiezan a acumularse y las explicaciones no llegan, la narrativa cambia por sí sola. Ahora mismo la situación es clara. Un general de alto nivel vinculado a estructuras sensibles del ejército ruso ha muerto en Moscú. Las autoridades hablan pues de que se ha quitado de en medio y el Kremlin guarda silencio. Y la pregunta ya no es solo qué ha pasado. Es que claro, señores, yo estoy ahora mismo sin palabras de esta filtración, de esta información, porque hemos visto que la historia se repite en el tiempo. Hemos visto como oligarcas, desde que comenzó la invasión han caído muchos oligarcas, personas influyentes, incluso personas muy acercadas o muy cercanas a Putin, que han criticado abiertamente la guerra. Curiosamente han aparecido muertas en extrañas circunstancias. Y bueno, lo que me llama la atención es el escenario, el escenario en el que supuestamente este hombre ha dejado de existir. Y cómo estaba todo, pues ahí estaba todo, claro, está la persona, el arma, etcétera, etcétera. Pues claro, dejas un escenario preparadísimo. Pero claro, yo evidentemente no puedo señalar a nadie, pero lo que sí que está claro es que hay un patrón. Y ese patrón no se ha generado el día de hoy. Ese patrón lo llevamos viendo desde que comenzó la invasión, cómo han caído altos mandos militares, oligarcas, algunos porque han muerto en el campo de batalla, otros en extrañas circunstancias, con unas historias que yo personalmente no me las he creído, con unos escenarios donde esta gente moría propio de una película de una película de terror. Y bueno, yo la verdad que estoy alucinado. Estoy ahora mismo grabando esta noticia y estoy sin palabras. La pregunta es, ¿cuántos casos más hacen falta para que deje de parecer una coincidencia? ¿Y tú? ¿Crees que estamos ante muertes aisladas o ante algo mucho más profundo dentro del sistema ruso? Voy a leer vuestros comentarios. Dejen su comentario, gracias. Apoyen con sus likes. Pero también me gustaría resaltar una cosa, y es que este hombre sabía mucho. Y al final el problema es que el conocimiento te puede jugar una mala pasada, porque al final valemos por lo que sabemos. Vete tú a saber si es que este hombre sabía demasiado pues de lo que este hombre se dedicaba, porque evidentemente estamos hablando de un hombre clave en la estructura militar soviética primero y rusa después, que ha sido encontrado sin vida, Stanislav Petrov. Y claro, este hombre fue el primer jefe de la Fuerza de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, que no era cualquier persona. Y un escenario propio de una película de estas de terror. Yo la verdad que estoy sin palabras. Bueno, voy a leer vuestros comentarios. Un abrazo. Adiós.